Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Miren, el día de hoy continuaremos con la subsección número 2 de esta unidad que estamos desarrollando sobre los elementos básicos de la macroeconomía. Ya estuvimos desarrollando la primera subsección y ahora empezaremos la segunda subsección basándonos precisamente en las ideas y elementos que hemos estado comentando en el video previo. Voy a compartirles el material que vamos a estar discutiendo. En esta subsección. Miren, estos son los puntos que vamos a considerar. En realidad vamos a seguir utilizando las ideas de la oferta agregada, demanda agregada, que es el enfoque que vamos a adoptar para explicar la economía, ¿verdad? Y vamos a continuar con eso, pero profundizando. Ahora hablaremos de estas dos fuerzas, la oferta agregada, demanda agregada, particularmente sobre los factores o determinantes que las afectan y por lo tanto que afectan a la economía, incluyendo por supuesto los factores asociados a acciones intencionales del gobierno o del Banco Central, es decir, lo que llamamos política monetaria o política fiscal. Así es que de alguna manera trataremos de explicar más a fondo los factores, incluyendo acciones de política económica que afectan a la economía. Esa es la idea de esta subsección. Obviamente la economía es dinámica. Recuerden que en nuestros razonamientos estamos pensando en periodos anuales, normalmente es la manera como vamos a estar pensando. Y nuestras fuerzas, la demanda agregada y oferta agregada, son perpetuamente móviles, es decir, la economía es dinámica. Recuerden ustedes que la demanda agregada se asocia a la conducta de compra de los agentes económicos enclavados en los 4 sectores y la oferta agregada se asocia pues a la cantidad de producción de bienes finales nacionales por parte del sector productivo, que puede ser privado o puede ser público. Y obviamente tanto compradores como productores están ajustando constantemente sus decisiones de cuánto comprar o cuánto producir, y por lo tanto la economía en su conjunto es un ente dinámico que siempre está cambiando, ¿verdad? Los agentes económicos que estamos estudiando son los compradores y los productores, y están ajustando constantemente sus decisiones. Eso se refleja en la posición a nivel gráfico, en la posición de los gráficos de oferta agregada y demanda agregada, los cuales deben de visualizarse como perpetuamente móviles, ¿verdad? Estos son los puntos que vamos a estar tocando, aunque no significa que vamos uno tras otro, sino que son de alguna manera ideas que vamos a perseguir a lo largo de la discusión, ¿verdad? Nos enfocaremos mucho en los determinantes de las 4 componentes de la demanda agregada, y al final también nos enfocaremos en los determinantes o factores que afectan a la oferta agregada. Estará incluido, por supuesto, las acciones intencionales que afectan a la demanda agregada y también las acciones de política que afectan a la oferta agregada. Cuestión muy importante que muchas veces se omite o a la que no se le da suficiente importancia. ¿De acuerdo? El abordaje sobre la política económica será a nivel introductorio. En su momento desarrollaremos o se proporcionará material un poco con mayor profundidad. Estas son las ideas que estuvimos desarrollando con anterioridad. Estuvimos hablando de este modelo importante de las 4 componentes. No puedes olvidar esas ideas, son ideas muy importantes, ¿verdad? Lo mismo, tampoco te puedes dar el lujo de olvidar las ideas básicas en torno a esto. Aquí en el dibujo se representa que los que compran pueden cambiar su patrón de compra, a veces aumentando a lo largo de los años la cantidad que deciden comprar, es decir, la demanda agregada. Recuerde que es
la compra anual de bienes finales nacionales. Y a lo largo del tiempo puede aumentar o puede disminuir. Y lo que ocurre es que este concepto en realidad es la cantidad de pedidos de bienes finales anuales. Si hay una expansión, obviamente significa que hay más pedidos anuales y los productores responden generando una mayor producción. Por lo tanto, cuando la demanda agregada tiene una expansión, se espera que la producción del país crezca precisamente porque los productores reaccionan generando la producción que se solicita. El sistema económico, como se ha dicho en estas condiciones de expansión, es tal que los precios crecen más rápido. Así es que el resumen es que no solo la producción crece, sino los precios crecen más rápido. Es decir, la inflación aumenta. Eso lo señalamos en esta parte, que es nuestro resumen. El gasto de los 4 sectores también puede tener una contracción por razones diversas. Eso significa que los pedidos anuales disminuyen y los productores reaccionan generando menos producción. Eso se resume en la parte que está aquí a la derecha, en la parte inferior, ¿verdad? Donde se visualiza que si la demanda agregada se contrae, es decir, cuando se mueve hacia la izquierda, la producción de la economía tiende a contraerse. Los precios en lo general nunca tienden a bajar, lo que tiende a bajar es la inflación. Así es que este símbolo lo asociamos más al concepto de inflación que de precios. Lo mismo este otro, ¿verdad? Eso será a lo largo de todas las explicaciones. Por lo tanto, la manera como vamos a desarrollar este video es hablando primero de los determinantes o factores que afectan a cada una de las componentes de la demanda agregada. Ahí tenemos 4 rutas de discusión y en la parte final hablaremos de los determinantes o factores que afectan a la oferta agregada. Esa es la estructura como vamos a estar desarrollando este video. Lo voy a hacer relativamente rápido para tratar de que no quede demasiado largo, lo cual sería un poco complicado para la revisión por parte de los estudiantes, ¿verdad? Aquí tenemos la idea de que la oferta agregada también puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, puede tener una expansión o una contracción, ¿verdad? Obviamente la política económica de los países también influye, pero aquí es otro tipo de política asociada a los sistemas educativos, a las políticas de desarrollo tecnológico, por supuesto de investigación, de innovación, políticas importantes que pueden influir en la manera como se produce. Los ejemplos extraordinarios en las últimas décadas es el caso de los países asiáticos que han sido capaces de, a través de una política de Estado, influir suficientemente para que la oferta agregada se desplace hacia la derecha, lo que significa que estas economías han aumentado su capacidad para producir. Y eso ha generado, como se pueden dar cuenta en el gráfico, la oportunidad de tener mayores volúmenes de producción, pero cuando los estantes de los productos en los sistemas comerciales aumentan porque la producción de los productores también crece, entonces necesariamente los precios tienden a bajar para que los estantes se vacíen. Así es que, como puede verse en el gráfico, esta clase de política, su efecto es bastante diferente en el caso de la demanda agregada, ¿verdad? Porque en la demanda agregada aumentas la demanda agregada, pero también aumentan los precios, es decir, la inflación. Aquí, por el contrario, aumentas la oferta agregada en las nuevas condiciones, en lugar de esta otra, la producción ciertamente ha crecido, pero los precios tienden a bajar. Precisamente porque si los estantes de producto o de servicio aumentan para que se puedan vaciar, obviamente los comerciantes tenderán a bajar los precios. Por lo tanto, desplazar la oferta agregada hacia la derecha de alguna manera resulta bastante benéfico porque no solo aumenta la producción del país, sino también los precios tienden a bajar, es decir, no hay una presión inflacionaria. Esta es una idea muy valiosa, muy importante, que se debería de considerar en el contexto latinoamericano. Vamos a empezar entonces con los determinantes de la demanda agregada. Aquí está la idea básica. Recordarás que hay 4 componentes. La lógica es esta. Tú tienes que detectar cuáles son los factores que afectan a cada una de las componentes. Nos vamos a ir por partes, pero no te vas a quedar ahí. No solo identificar los factores que afectan a la componente, sino qué le pasa a la DA y por lo tanto qué le pasa a la economía, es decir, tanto al PIB como al precio. Por lo tanto, cuando estés hablando del consumo o de cualquiera de las componentes, tienes que detectar el determinante, pero también tienes que detectar si el determinante se modifica,
qué le pasa a la componente, o sea, el consumo, en el ejemplo que estamos desarrollando, pero también tienes que pensar qué le pasa a la demanda agregada, pero recordarás que estos son los pedidos anuales, por lo tanto, ¿qué hacen los productores? Es decir, ¿qué ocurre a nivel de economía? ¿Qué pasa con el PIB, con el precio? Debes de ser capaz de desarrollar toda esa secuencia lógica. A memorizar una lista de determinantes no te sirve de nada. Hay que entender cada uno de los determinantes o factores, entender la lógica y ser capaz de desarrollar toda la cadena que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, estamos empezando la discusión de los determinantes con respecto a las componentes de la demanda agregada. En la parte final del video hablaremos de los determinantes de la oferta agregada. Así es que empieza la discusión, por decir, de 4 rutas correspondientes a los 4 componentes de la demanda agregada. Aquí estamos hablando, miren, lo voy a mencionar relativamente rápido. Hay cierta manera de pensar que ustedes tienen que ser capaces de dominar, ¿verdad? Como ustedes saben, primero voy a hacer un comentario que como estudiantes de ingeniería deberían de saber con toda claridad. Es en cierta manera una especie de abstracción matemática elemental que ustedes deberían de tener, y si no la tienen deben de tenerla muy clara porque la vas a utilizar en todo este asunto del análisis de los determinantes y su efecto económico. El profesor de matemáticas te habla de una variable X y dice, esta variable X se modifica y afecta a una variable Y. Muy bien, tienes 2 variables que están interconectadas, es decir, al cambiar una, la otra también cambia. Nada más que hay 2 maneras como están conectadas, 2 variables, la tal X y la tal Y se pueden relacionar a través de una conexión o relación proporcional o bien a través de una relación inversa. ¿Esto qué quiere decir? Trata de comprenderlo. Si la variable X aumenta y la otra variable, la Y, también aumenta, es decir, si una cambia en un sentido y la otra también cambia en el mismo sentido, dices que están conectadas a través de una relación proporcional. Esas ideas son muy importantes. La otra es si la variable independiente, la X, disminuye y la otra también disminuye, entonces están cambiando en el mismo sentido. Una cambia y hace que la otra cambie en el mismo sentido. La relación entre esas 2 variables es proporcional, ¿de acuerdo? Así se dice. Las variables están relacionadas proporcionalmente o directamente. Suele ser la manera como se clasifica o se define esa relación. Puede ser al revés, en el mundo real a veces puede ser que una variable X está aumentando, pero la otra con la que está conectada está cambiando en sentido opuesto. Entonces dices que las 2 variables, la X y la Y, están conectadas a través de una relación inversa. Pudiera ser al revés, es decir, que la variable independiente que está asociada a esta mano va disminuyendo y la otra que está conectada con ella va aumentando. Están cambiando en sentidos opuestos. ¿Cómo están conectadas las 2 variables, la X y la Y? A través de una relación inversa. Los determinantes del consumo están relacionados con el consumo. Los determinantes del consumo los vamos a asociar, digamos, a la X. El consumo lo vamos a asociar a la Y. ¿Cómo está relacionado un determinante con el consumo? A través de una relación inversa o bien a través de una relación proporcional. Estas ideas son importantes. Sin ellas no podrás comprender lo que yo estoy tratando de explicarte. Si no lo has entendido, para el video, siempre que sea necesario, hazlo. Revisa las ideas hasta que te quede claro. Si no te queda claro, vas a tener mucha confusión en todo lo que yo voy a estar diciendo y no comprenderás muchas de las ideas. Entonces, voy a suponer que a partir de este momento ya lo tienes claro, ¿verdad? Porque lo voy a hacer relativamente rápido. Obviamente las familias, cuando estamos hablando del consumo, que es la primera componente que estamos abordando, no estamos hablando de mi familia ni de la tuya, estamos hablando de las familias de todo el país. Pero cada una de las familias se comportan como nosotros. Por ejemplo, ante el precio, ¿qué hacemos? Si los precios aumentan, ¿qué pasa con lo que compramos como familia, mi familia y la tuya? Lo mismo hacen todas las familias del país. A mayores precios de bienes de consumo, o sea, de las cosas que compran las familias, a mayores precios, ¿qué es lo que hacen las familias? Compran menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué conexión hay entre el precio y el consumo? Es una relación de tipo inverso, ¿correcto? Es relativamente fácil comprenderlo. Es sentido común. No tienes que haber leído ningún libro, solamente tratar de comprender lo básico y utilizar tu pensamiento lógico, tu sentido común. Hay otra cosa que se llama renta disponible que aparece ahí en el listado.
La renta disponible tuya o la mía es lo que, digamos, en un año tenemos para gastar. Gastamos una parte y la otra parte no la gastamos, es el ahorro, ¿verdad? Digamos, si yo recibí, por decir algo, a nivel de mes, si recibí, aparentemente yo gano 15,000 pesos, pero cuando voy al banco con los descuentos y todo eso, ¿verdad? Los impuestos, etcétera, resulta que en realidad, en lugar de 15,000, solamente voy a recibir 11,000 pesos. En realidad, esa es mi renta disponible. ¿Qué hago con ella? Una parte la gasto y la otra parte no la gasto. Son especies de ahorros. Lo mismo a nivel macro. La renta disponible es lo que dispones, como su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Qué haces con ello? Lo gastas. ¿Cómo se llama el gasto de las familias, de todas las familias del país? Consumo. Por lo tanto, la renta disponible se afecta al consumo. A ver, ve pensando cómo. Entre más grande sea la renta disponible en un país, ¿qué pasa con el consumo del conglomerado de familias? Obviamente compran más, como lo sabemos, porque así nos comportamos nosotros. ¿Y qué pasaría si la renta disponible, que puede llegar a disminuir, qué pasaría si la renta disponible disminuye? La gente compraría menos volúmenes, es decir, el consumo disminuye. Por lo tanto, ¿qué clase de relación es esta? Si la renta disponible crece, el consumo crece. Si la renta disponible disminuye, el consumo disminuye. La renta disponible y el consumo están asociados a través de una relación proporcional. Por cierto, eso se muestra a través de este signo, ¿verdad? El signo más significa que el determinante y la componente que estamos analizando, que en este caso es el consumo, están relacionados a través de una relación o conexión proporcional. En este caso fue inversa. En todos estos te puedes adelantar a cuál va a ser la conclusión, ¿verdad? Muy bien. Si tienes duda, de pronto no lo entiendes, debes de parar el video y razonar hasta que estés de acuerdo en que la relación del determinante con la componente es proporcional o bien inversa. Muy bien. Me voy a la tercer factor o determinante que se muestra ahí en el listado, las tasas de interés. Las familias, porque estamos hablando del sector de las familias, compran a través de crédito. Y es importante para ellos saber cuánto va a ser el interés que van a pagar. ¿Qué pasa si el interés es 9%? Pero luego el Banco Central hace algo de tal manera que ya no va a ser 9%, va a ser 7%. ¿Qué van a hacer las familias de ese país? Van a comprar mayores cantidades a través del crédito. Entonces la tasa de interés del dinero que de alguna manera al que pueden tener acceso como crédito las familias, las tasas de interés de los bancos comerciales si tienden a bajar, el consumo tiende a crecer. Por lo tanto, la tasa de interés es un determinante que afecta al consumo a través de una relación inversa. Ocurrirá lo contrario. Si las tasas de interés aumentan, el consumo tenderá de alguna manera a disminuir. Pero no debe quedar ahí el razonamiento. Tú tienes que ser capaz de entender qué le va a pasar a la demanda agregada y qué le va a pasar, por lo tanto, al PIB. Si tú sabes que la tasa de interés va a disminuir, dices, bueno, el consumo de las familias tiende a crecer, pero el consumo de las familias es un componente de la DA, por lo tanto la DA tiende a crecer, pero estos son los pedidos anuales, por lo tanto el PIB tiende a crecer y los precios tienden a crecer más rápido, o sea, la inflación tiende a aumentar. Así es como tienes que desarrollar todo tu razonamiento, toda la cadena lógica, tienes que desarrollarla para cada uno de los determinantes. Si yo no lo explico es por cosa de tiempo, pero tú te debes dar el tiempo para razonar de esa manera. Y eso lo debes hacer absolutamente para todos los determinantes. Sí. Y mira, esa política, en caso de que se lleve a cabo de que las tasas de interés bajaron del 9 al 6%, digamos, el Banco Central seguramente lo hizo intencionalmente. El Banco Central puede manipular una cosa que se llama oferta monetaria, representada con el símbolo M mayúscula 1. Hace que haya más dinero. Tiene sus mecanismos, no lo voy a explicar cómo. De hecho, tiene 3 mecanismos para hacerlo, pero no se explica en este momento porque sería confuso, ¿de acuerdo? Pero el Banco Central puede aumentar la oferta monetaria, la tal M1. Los gerentes de los bancos comerciales lo que ven es que hay más dinero para prestar. Y si la tasa era 12, tienen que bajarla a un 9 o a un 8. Es decir, es como los que venden aguacates o manzanas o cualquier producto. Si los estantes están llenos, ¿verdad? Y ahora crecieron más que antes, no puedes mantener el precio, tienes que bajar el precio de las cosas para que se vacíe. Es lo mismo en los bancos comerciales. El gerente se da cuenta que si mantiene la tasa anterior, ahora que hay más dinero para los créditos, simple y sencillamente el dinero no se va a mover porque la gente no va a pedir suficientes créditos. Y el negocio de los bancos es que el dinero se mueva.
por lo tanto tiene que bajar las tasas de interés, ¿verdad? Estamos hablando de la tasa de interés afectada por una política monetaria, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro determinante que puede afectar el consumo de las familias se asocia con una acción intencional de los gobiernos. Puede ser que el gobierno esté tratando de estimular la actividad económica, que esté tratando de que el gasto sea más grande, y una manera es que puede aumentar el gasto de las familias. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de los impuestos que le aplicas a las familias. Esa TX son los impuestos anuales aplicados a las familias. ¿Qué pasa si el gobierno decide disminuirlos? Si los impuestos te los disminuyen, en ese año, ¿qué va a pasar con el consumo? O sea, lo que compran las familias. Obviamente las familias tienden a comprar más porque tienen más dinero disponible. ¿Cómo se conectan los impuestos de las familias al consumo de las familias? La C, a través de una relación inversa. Tú puedes ver que lo contrario también sería cierto, ¿verdad? Bueno, desarrolla la cadena completa para el video y desarrolla la cadena completa hasta ver el efecto de la economía. Hay una cosa muy importante que se llaman las expectativas de los consumidores. Fíjense, en el ejemplo de los virus que aparecen en el mundo, de pronto pueden causar muchos problemas, eso lo entendemos muy bien, ¿verdad? Y bueno, las empresas no funcionan de manera normal, despiden a muchos, los haces trabajar un poco, les bajas los salarios, hay infinidad de cosas adversas a las familias. Las familias no van a decidir seguramente comprar una nueva casa porque están haciendo cálculos, hay mucha incertidumbre. No sabes con certeza qué va a pasar, si podrás pagarla o no. Las expectativas es cómo se percibe el futuro en términos de oportunidades y de riesgos. Y eso cuenta mucho para decidir si compras o no, particularmente bienes duraderos, bienes costosos. Por lo tanto, si las expectativas mejoran, es decir, se aumentan, se espera que el consumo de las familias también crezca. O si las expectativas empeoran, es decir, si disminuyen, se espera que el consumo también disminuya, ¿verdad? En otras palabras, las expectativas del consumidor están asociadas a través de una relación proporcional con el consumo, ¿verdad? Fíjense que la riqueza de las familias también cuenta. ¿Cuál es la riqueza de cualquier familia? Las posesiones que tiene, el dinero con el que cuenta. A nivel de país, las familias también tienen riqueza, ¿verdad? México, sus familias tienen riqueza. Son todas las posesiones que tienen las familias, incluyendo el dinero. ¿Y qué tal? Comparemos dos países, dos conglomerados de familias, Guatemala versus México, ¿verdad? ¿Cuál tiene mayor riqueza? Obviamente las familias de México. Por lo tanto, ¿cómo esperas que sea el consumo en México? Más grande que el consumo en Guatemala. En otras palabras, el nivel de riqueza sí afecta a los niveles de consumo. Entre más riqueza tiene el conglomerado de familias de un país, su consumo tiene a ser mayor. Hay una relación proporcional entre el volumen de riqueza de las familias de un país y el consumo que tienen. ¿De acuerdo? Eso es una idea relativamente simple. Y hay una variable muy importante. Les advierto que este listado no está completo, pero es un listado, digamos, de las variables esenciales, podríamos decir, ¿no? Una variable importante es el tipo de cambio del dólar para nosotros como mexicanos, ¿no? Porque otros países, los ciudadanos puede ser que tengan otras divisas o más de una divisa importante. Para nosotros la más importante por el hecho de que el comercio en su mayor proporción se da con los vecinos del norte, pues para nosotros la moneda extranjera más importante, llamada divisas, las monedas extranjeras se llaman divisas, para nosotros la divisa más importante es el dólar. Y el precio en pesos mexicanos, que en el momento en que estoy escribiendo esto, como ustedes saben, anda alrededor de 22 pesos, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si el tipo de cambio de la divisa de la que estamos hablando, que es el dólar para nosotros, en lugar de que sea 22, aumenta a 32? ¿Afectaría eso al consumo de las familias? Claro que sí, porque las familias en lo general tienen sus ingresos en pesos. Y como tú sabes, el consumo no solo compra bienes nacionales, sino también bienes de importación. Pero ahora, ¿cuánto te va a costar un dólar? No 22, 30, digamos, ¿no? Entonces es mucho más costoso un dólar. ¿Y qué ocurre con eso? Bienes del resto del mundo se ven más caros, los percibes como más caros. Es decir, has tenido en realidad un empobrecimiento con respecto al escaparate mundial.
el consumo se ve contraído, indudablemente. Por lo tanto, ¿qué clase de conexión hay entre el tipo de cambio del dólar y el consumo nuestro? Es una relación de tipo inverso. Razona en ambos sentidos y trata de construir la cadena hasta encontrar el efecto en la economía. Estos son los determinantes sobre el consumo. Y luego vienen enseguida unos ejemplos que debes entenderlo relativamente rápido, considerando lo que ya he explicado. Así es que voy a comentarlos, pero rápidamente. Ahí se encuentra como ejemplo número 1 el tipo de cambio cuando pasa de 23 a 30. Como se ha comentado, las familias tenderán a comprar menos porque relativamente quedan más pobres dentro de un escaparate mundial. Si consumen menos, la componente esta disminuye, la demanda agregada tiende a disminuir. Recordarán que la demanda agregada son los pedidos de bienes nacionales finales a lo largo del año, tenderían a disminuir. Obviamente los productores reaccionan generando menos producción, el PIB se contrae. En estas condiciones los precios siguen creciendo, pero más lento, lo que significa que la inflación disminuye. Y luego está también el caso de las expectativas del consumidor. Allí se está visualizando, dice, ¿qué pasa si las expectativas mejoran? O sea, si aumentan ahí según la flecha, nuestro consumo crecería, la demanda agregada también, los productores generarían mayor producción y los precios crecerían más rápido, ¿verdad? Y en la número 3 se está aplicando, observa que lo que está pasando en la número 3 es que la M1, concepto del que ya hemos hablado, se llama oferta monetaria, ¿verdad? Está aumentando, el Banco Central algo está haciendo para que aumente, tiene ese poder, no lo sabes cómo, ni te lo he explicado todavía, pero el Banco Central puede aumentar la oferta monetaria. Como dice ahí, la oferta monetaria, la M1, es, en este momento, por ejemplo, la suma de todos los billetes y monedas que se están moviendo entre el público y la banca. ¿Y qué más? Todos los depósitos de cuenta corriente sumados. ¿Cuáles son esos? Depósitos que la gente y las empresas, las organizaciones tienen para emitir cheques y hacer pagos. Repito, la M1 se llama oferta monetaria y es la suma de billetes y monedas en circulación, añadiéndole el total de depósitos de cuenta corriente. Los depósitos de cuenta corriente son los que existen en el sistema bancario para poder emitir cheques por parte de las familias, los individuos, las empresas, las organizaciones. El Banco Central puede aumentar la tal oferta monetaria, la M1, ¿verdad? En el ejemplo está aumentando la oferta monetaria. Esa es una política monetaria blanda o expansiva. ¿Por qué se llama así? Porque está tratando de lograr una expansión en el gasto. ¿Por qué? A más dinero en los bancos comerciales los gerentes ven que hay más dinero. Hay que prestarlo, que se mueva, hay que bajar las tasas de interés. Y si las tasas de interés bajan, cosa que ya se ha dicho, las familias compran más a través de crédito, el consumo crece. Y si el consumo crece, la demanda agregada crece. Estos son los pedidos anuales de productos finales nacionales. Los productores producen más, ¿verdad? Infortunadamente, los precios crecen más rápido, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería el propósito en este ejemplo número 3 de la política monetaria? Lograr una expansión económica, es decir, aumentar la actividad económica. Ese es el objetivo del Banco Central, aumentar la actividad económica, hacer que el PIB crezca, pero tiene un costo. El costo es que los precios van a crecer más rápido, es decir, la inflación aumenta. Ese es el costo de esta política. Y luego viene en el ejemplo número 4, si te das cuenta, los impuestos a las familias están aumentando. Ah, esta es una política fiscal, pero no es blanda, es dura. A la gente no le gusta que le aumenten los impuestos. Se llama política fiscal dura o contractiva. ¿Por qué hará el gobierno esto? No necesariamente para tener más dinero. En el marco del análisis que estamos tomando lo está haciendo porque el gobierno está asustado porque la inflación está creciendo mucho. Y dice, los que están comprando mucho. Voy a hacer que compren menos para controlar la inflación. Entonces el gobierno lo que está tratando tiene el objetivo de controlar la inflación. ¿Y qué hace? Que los que gasten, gasten menos. ¿Cómo lo puede lograr? Él puede disminuir su propia G, pero también le puede aumentar los impuestos a las empresas o a las familias. Aquí en el ejemplo es a las familias. Le está aumentando los impuestos a las familias. Ante más impuestos, ¿qué pasa con la renta disponible de las familias? Disminuye. Es decir, ¿qué pasa con lo que puedes comprar como conglomerado de familias? El consumo se contrae. Por lo tanto, la demanda agregada disminuye y ante menos pedidos de bienes finales anuales, los productores contraen la producción, el PIB se contrae. ¿Y qué se logra? Que los precios siguen creciendo, pero más despacio, o sea, la inflación baja. ¿Cuál es el objetivo de esta política del ejemplo 4? El objetivo es controlar la inflación.
¿Tiene un costo? Sí, la contracción económica, que significa que se produce menos y eso afecta los niveles de bienestar. Implica mayor desempleo, por ejemplo. Muy bien, ahora estamos entrando a los determinantes de la segunda componente de la demanda agregada, ¿verdad? La demanda agregada, como ustedes saben, tiene 4 componentes y la segunda es la inversión bruta. Recuerden ustedes que la inversión bruta es el total de compras de las empresas de un país en bienes de capital, tanto de origen nacional como de origen extranjero. ¿De acuerdo? Los bienes de capital son aquellos que se integran a la planta productiva para sustituir equipos obsoletos o bien para ampliar la capacidad productiva. Estas son nuestras variables independientes, las del listado. Estas son las variables independientes. Uh, estas son nuestras variables independientes. ¿Y cuál es nuestra Y, digamos? La inversión bruta, que es la segunda componente, ¿verdad? Lo que tenemos que detectar es cómo cada uno de los determinantes o factores afecta a nuestra variable dependiente, a la inversión bruta, y no quedarnos ahí, sino entender qué le pasaría a la demanda agregada y por lo tanto qué le pasaría a la economía. Ese es el razonamiento completo que debes hacer en cada caso. Yo no lo haré tal vez por cuestión de tiempo para irme relativamente un poco más rápido, pero tú puedes parar el video y revisar las ideas. Aquí está hablando de nueva cuenta del precio, pero se trata del precio de los bienes de capital que compran las empresas, es decir, de equipos, de tecnologías, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa si las empresas ven que el precio de los bienes de capital aumenta? Igual, como cualquier comprador, tenderán a comprar menos. Por lo tanto, el precio de los bienes de capital afecta a la inversión bruta a través de una relación inversa, ¿verdad? Luego aquí tenemos la política monetaria que, como ustedes ya saben, según el ejemplo que ya se estuvo discutiendo, pues va a afectar a la tasa de interés, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la tasa de interés estaba a 12% en los créditos que se podrían dar a la empresa, pero ahora ya no está en 12%, está en 9%, porque el Banco Central aplicó una política monetaria expansiva, es decir, aumentó la M1. Ya hay más dinero en los bancos comerciales y las tasas han disminuido. Ya no son 12%, son 9%. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a comprar más a través de crédito. La inversión bruta va a aumentar. Por lo tanto, las tasas de interés están disminuyendo. ¿Y qué está pasando con la inversión bruta? Está aumentando porque las empresas tienden a comprar mayor cantidad de bienes de capital a través de crédito. La tasa de interés afecta a la inversión bruta a través de una relación inversa, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí viene el ejemplo de impuestos a las empresas. Igual, ¿verdad? A nadie le gusta que le aumenten los impuestos, pero puede ser que el gobierno lo esté haciendo intencionalmente para controlar, por ejemplo, la inflación. Puede ser por otra razón, pero también en el enfoque que estamos analizando es desde el punto de vista de la política contractiva, ¿verdad? Que se puede aplicar una política fiscal contractiva para contraer el gasto porque se estás queriendo controlar la inflación. Así es que supongamos esa situación, ¿verdad? Supongamos que el gobierno le aumenta los impuestos a las empresas. ¿Qué va a pasar con la compra de bienes de capital en ese año? Es decir, con la inversión bruta. No, pues tiende a disminuir. A los empresarios no les gusta esto, ¿verdad? Entonces la inversión bruta tiene un cambio distinto al de los impuestos. Están conectados ambos conceptos a través de una relación inversa. Y luego vienen las expectativas del productor. Obviamente en el momento presente que estoy haciendo este video, donde hay un virus que está causando muchos problemas, pues hay mucha incertidumbre de parte de los productores. Es muy complicado que un productor tal vez en algunos productos o servicios específicos, pero en lo general hay mucha incertidumbre. Sería difícil que aumenten la compra de bienes de capital, por ejemplo, para una nueva línea de producción. Pero ¿qué va a pasar cuando ya este asunto del virus o alguna otra condición adversa pase? Bueno, el productor se da cuenta, tiene información, mejoran sus expectativas. Cuando las expectativas mejoren, es decir, si aumentan las expectativas, ¿qué pasa con la inversión? La inversión tiende a crecer. ¿Y qué pasa cuando las expectativas empeoran? Es decir, si disminuyen, la inversión bruta tendería de alguna manera a disminuir. ¿Cómo se conecta el nivel de expectativas del productor con respecto a la inversión? A través de una relación proporcional. Hay una lógica, ¿eh? No debes hacer un acto de memoria, sino un acto de sentido común, ¿verdad?
Las expectativas cuando mejoran significan menos riesgos, más oportunidades. Obviamente el productor está dispuesto a gastar en mayor cantidad de bienes de capital. Pero ¿qué pasa cuando las expectativas disminuyen? Eso significa más riesgos, más incertidumbre, menos oportunidades. Por lo tanto, es cuidadoso con sus recursos que son limitados y la inversión bruta, que es la compra de bienes de capital, tendería a disminuir en esa situación. Y luego está aquí también el tipo de cambio, ¿verdad? Bueno, en realidad lo del tipo de cambio puede cambiar y estar conectado con las expectativas, pero no lo voy a conectar, simplemente lo voy a poner como una cosa separada. ¿Cuál es el efecto exclusivo del tipo de cambio sobre las inversiones? Recordarán ustedes que una buena cantidad de las inversiones, ¿verdad? Es decir, de la compra de capital, son de compra de capital de bienes extranjeros. Por lo tanto, si el tipo de cambio pasa, por decir algo, de 22 a 32, ¿qué va a pasar o qué tiende a pasar con la compra de bienes de capital del extranjero? Pues el empresario ve que se han encarecido. Por lo tanto, la inversión bruta, ¿qué tendería? Ante un aumento del tipo de cambio de 22 a 30, obviamente la inversión bruta tendería a disminuir. Por lo tanto, el tipo de cambio y la inversión bruta están conectados a través de una relación inversa, como muestra este símbolo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Aquí vienen algunos ejemplos asociados con, a ver, miren, estos son algunos ejemplos asociados con la inversión bruta. Ya los voy a comentar rápidamente. El ejemplo número 1, las expectativas están disminuyendo, están empeorando. Obviamente la inversión bruta disminuye, la demanda agregada se contrae. Ante menos pedidos de bienes finales a lo largo del año, los productores producen menos. ¿Qué más pasa ahí? Los precios desde ese punto de vista, considerando exclusivamente ese efecto, nunca tienden a crecer en lo global, ¿verdad? Pero la inflación tendería a disminuir. Y luego en el ejemplo número 2, la tasa de interés está aumentando. Estamos asumiendo, suponiendo que es el efecto, el hecho de que pase las tasas de interés de 12 a 15%, estamos suponiendo que es una acción intencional del Banco Central. Está aplicando una política monetaria dura. ¿Por qué haría una cosa como estas? Que las tasas de interés aumenten. Seguramente lo que está tratando de hacer es controlar la inflación. Ya está asustado el Banco Central de cómo va creciendo los precios. Y entonces lo que dice, esta gente está gastando mucho, hay que hacer que gasten menos. Y una manera es aumentar las tasas de interés. Así es que la inversión bruta también se vería afectada porque ahora el dinero sería más caro. La inversión bruta tendería a contraerse, lo que contrae la demanda agregada. Por lo tanto, ante menos pedidos de bienes finales anuales, pues los productores producen menos. En esta circunstancia, el PIB se contrae y el Banco Central logra su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que la inflación disminuya. Pero el costo es muy grande, contrae la economía. Desde el punto de vista del bienestar de las personas, pues esto no es benéfico, es un problema, más desempleados, etcétera, ¿verdad? Y en el ejemplo número 3 está el caso en que los impuestos a las empresas, porque estamos hablando de la inversión bruta, recuerda, ¿verdad? Los impuestos a las empresas están disminuyendo en este ejemplo que está tratando de hacer el gobierno. El gobierno está tratando de estimular el gasto. Está tratando de que la economía aumente su nivel de actividad. Obviamente el Banco Central de un país y el gobierno están coordinados. No va a ser uno una cosa en un sentido y otro en otro sentido. Así es que los ejemplos 2 y 3 no significa que están al mismo tiempo. Asumimos que cuando el Banco Central quiere estimular la actividad económica, también el gobierno trata de estimular la actividad económica, no que estén haciendo cosas opuestas. Así es que en el ejemplo número 3, el gobierno está disminuyendo los impuestos a las empresas. Estamos suponiendo que está aplicando una política fiscal expansiva o blanda. ¿Por qué blanda? A las empresas les gusta que los impuestos les sean disminuidos. ¿Qué tenderá con la compra de equipos, de bienes de capital? Va a aumentar la compra de bienes de capital. Por lo tanto, la demanda agregada tendería a crecer, el PIB tendería a crecer. El gobierno logra que la actividad económica se fomente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el costo? Los precios crecen más rápido. Ese es el costo. Una inflación mayor.
Así funciona el sistema de mercado. Y va a llegar el momento en que tanto el Banco Central como el gobierno se asustan y luego tienen que aplicar el freno, contraer la economía. Y esa es una secuencia interminable de expansiones, contracciones, expansiones, contracciones. Por eso los promedios de crecimiento del PIB a lo largo de los años tienden a ser mediocre, precisamente porque hay crecimientos, contracciones, ¿verdad? Se logra crecer, los precios se van muy rápido, hay que controlarlos, hay que contraer. Contraes más o menos los precios con cierta dificultad, vuelves a estimular la actividad económica y así te vas. Es un círculo o un ciclo interminable. Esto es cuando aplicas la política fiscal y la política monetaria para influir en la demanda agregada. Y miren, ahora estamos en la parte de la G. No, los gobiernos siempre en todas las historias aumentan la G o la disminuyen, o a lo mejor la mantienen fija, pero siempre hay un argumento. Aquí están mencionadas una serie de argumentos que los voy a comentar así muy rápidamente. Puede ser que el monto de recaudaciones a través de impuestos no sea suficientemente grande como para aumentar la G, ¿verdad? Es decir, es una limitante. A lo mejor ya no tienes créditos, ¿verdad? Porque te gastaste mucho en los años anteriores y ahora tienes que pagar los intereses de la deuda y las amortizaciones. Y ya no tienes tanto acceso y tienes que controlar tus gastos. O sea, son cosas que afectan a la G, ¿verdad? Sí, como ahí lo decimos, también el monto de la deuda del gobierno, la facilidad que tengas o no del acceso a créditos. Y obviamente puede ser que aumentes la G, como dice ahí, por una intención de política fiscal, porque quieras aumentar la actividad económica. O a lo mejor el gobierno está asustado con la manera como crecen los precios y va a contraer la G, cosa que ya se ha comentado, ¿verdad? También puede ser por cuestiones políticas. Los gobiernos en todo el mundo, en todas las épocas, tratan de que los ciudadanos, cuando se usa el voto para decidir si continúan o no, tratan de que estén contentos y entonces tratan de que la economía esté lo mejor posible y tratan de gastar lo más posible para estimular la actividad económica. Ese es por una cuestión política, es un ejemplo, ¿verdad? También la G puede cambiar por cuestiones ideológicas. Las cuestiones ideológicas las imponen los centros de poder. En el caso mexicano, el centro de poder es el país del norte, los Estados Unidos, y digamos los ingleses, ¿no? En los últimos 40 años sacaron la ideología, es decir, una serie de ideas a su conveniencia, a la conveniencia de ellos, ¿verdad? Donde la G había que contraerse. La intención que no decían esa era entrar a los negocios como individuos, como empresas. Estamos hablando de las empresas norteamericanas y europeas, ¿verdad? Entonces la G se puede afectar por una cuestión de ideología, por cuestión de poder de los centros de poder del mundo. Eso ocurrió en los últimos 40 años y aún sigue ocurriendo. En general, las condiciones sociopolíticas y económicas del país, los gobiernos para tratar de equilibrar las situaciones, puede ser que modifiquen los gastos aumentándolos. Por ejemplo, si en una zona hay muchos conflictos y se piensa que hay que gastar más educación, bueno, a lo mejor ese es el argumento para que la G aumente. Esto es lo que podemos decir sobre los gastos de gobierno, ¿verdad? Y hemos terminado la componente número 3 y ahora ya estamos en la componente número 4. Mira, como tú sabes, la componente número 4 son exportaciones netas. No voy a irme rápidamente sobre los determinantes, porque aquí hay un poco más de complejidad. No es como el caso del consumo y la inversión bruta. Ahí solamente es un concepto. Aquí la cuarta componente, como tú puedes ver allí, está asociada a dos conceptos, las exportaciones y las importaciones, ¿verdad? Por lo tanto, si quieres saber cuáles son los determinantes de la cuarta componente, tienes que saber cuáles son los determinantes de las exportaciones y los determinantes de las importaciones. Pero aún así, hay una cosa previa que tenemos que resolver antes de empezar a hablar de los determinantes de las exportaciones y las importaciones. Primero tenemos que entender, cosa muy importante que en este momento no comprendes, pero lo verás conforme se va desarrollando el tema, tienes que comprender cómo las exportaciones afectan a la cuarta componente. Aquí se trata de explicar cómo las exportaciones afectan a la cuarta componente. Y también cómo las importaciones afectan a la cuarta componente.
Tú tienes que llegar a entender si las afectan a través de una relación proporcional o de una relación inversa. Es relativamente simple. Imagínate un par de números correspondientes a la exportación y a la importación. Yo me voy a imaginar, y podrías escribirlo en tu libreta, esto vale 150 las exportaciones en un año dado. Y esto vale 100. ¿Cuánto fue? 150 y 100. ¿Cuál es el resultado? 150 menos 100, 50, positivo. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta que te voy a hacer es esto. Piensa qué le va a ocurrir al resultado aritmético, porque la cuarta componente no es más que un resultado aritmético de esta operación. Dime qué le va a pasar al resultado aritmético si este en lugar de ser 150 aumenta. ¿Qué le va a pasar al resultado aritmético? O sea, esto. Pues el resultado aritmético va a ser más grande. En otras palabras, si las exportaciones crecen, esto que estoy señalando, la cuarta componente va a crecer. ¿De acuerdo? También podrías verlo en sentido contrario. ¿Qué tal si este ya no es 150, si este disminuye? ¿Qué le va a pasar al resultado aritmético? Si este disminuye, si ya no es 150, es por ejemplo 130, pues el resultado aritmético va a disminuir. Míralo, hazlo en el lápiz, en tu papel, con un lápiz y un papel. Por lo tanto, si esto disminuye, ¿qué le pasa al resultado aritmético de esto? Disminuye, o sea, la cuarta componente disminuye. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Que si las exportaciones cambian, la cuarta componente cambia en el mismo sentido. Es decir, resulta que las exportaciones afectan a la cuarta componente a través de una relación proporcional que se muestra aquí. Un razonamiento parecido puedes hacer para las importaciones. ¿Cuáles eran los números iniciales? 150 y 100. Dime qué va a pasar con el resultado aritmético si este número ya no es 100, sino es un número un poco más grande. Pues el resultado aritmético será más pequeño, ¿o no? Es decir, si las importaciones aumentan, ¿qué le pasa al resultado? O sea, la cuarta componente disminuye. ¿Qué estamos encontrando? Que si las importaciones cambian, la cuarta componente cambia en sentido contrario. Si no te queda claro para el video y razona suficientemente con números, con un ejemplo específico. Muy bien, entonces hemos encontrado que si las importaciones cambian, van a afectar la cuarta componente a través de una relación inversa. Esto te lo tienes que entender perfectamente, no lo puedes echar al olvido, porque este es un conocimiento que te va a ser muy útil cuando estés haciendo ciertos razonamientos, ¿de acuerdo? En resumen, ¿qué hemos encontrado? Que si las exportaciones cambian, la cuarta componente va a cambiar en el mismo sentido que las exportaciones. Y si las importaciones cambian, la cuarta componente va a cambiar en sentido opuesto. Esa es una información muy importante. Una vez que ya tenemos claro esto, ahora sí podemos empezar a hablar de los factores o determinantes que afectan a las exportaciones y aquellos que afectan a las importaciones. Primero lo haremos con las exportaciones, daremos el listado, pondremos algunos ejemplos y luego haremos lo de las importaciones. Miren, aquí tenemos los determinantes para las exportaciones. Cuando hablas de exportaciones, considera esto. ¿Dónde está la comunidad que nos compra para hablar de exportaciones? Allá, es una comunidad externa. No puedes olvidar esa comunidad. ¿Y cuál es la comunidad que hace las importaciones? Acá, nosotros, adentro de las fronteras. Hay dos comunidades desde el punto de vista del comercio internacional. Los que estamos adentro y los que están afuera. Las exportaciones, ¿qué son? Lo que nos compran en un año, los que están afuera, la comunidad externa, la comunidad extranjera. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es el listado de determinantes. Los signos ya sabes lo que significan. El más significa que el determinante que estás hablando afecta a las exportaciones a través de una relación proporcional. Y si es un menos, significa que el determinante que estás mencionando afecta a las exportaciones a través de una relación inversa. Te recuerdo que debes de ser capaz de desarrollar toda la secuencia lógica hasta encontrar el efecto en la economía. ¿De acuerdo? Vamos a entender un poco qué significan estos símbolos y luego razonamos sobre cuál es el efecto sobre las exportaciones. Esto que están aquí son los precios relativos de México. Cuidado, precios relativos de México con respecto al resto del mundo. Puedes visualizar al resto del mundo para el caso mexicano como los norteamericanos, porque una altísima proporción del comercio es con ellos, ¿verdad?
Así es que si yo les hablo de que los precios mexicanos con respecto a los del resto del mundo están aumentando, ¿eso qué quiere decir? Que van más rápido que los del resto del mundo, que nuestra inflación va a ser más alta, es más alta que la de ellos. ¿De acuerdo? Y luego te voy a preguntar qué va a pasar con las exportaciones, pero primero hay que entender qué significa ese símbolo. Entonces ya quedamos que esto significa precios relativos de México con respecto al resto del mundo, ¿verdad? Sí. Y estos son precios relativos del resto del mundo con respecto a nosotros. Ese es el significado de estos conceptos, ¿de acuerdo? A ver si lo entiendes. Si los precios relativos de México con respecto al resto del mundo están aumentando, ¿eso qué quiere decir? Que nuestros precios van más rápido. Y los que estamos adentro, ¿qué percibimos? Que van rápido. Y percibimos un abaratamiento en los que están en el exterior. Y si nuestros precios, ¿verdad? Sigo hablando de lo mismo, con respecto al resto del mundo, van aumentando, ¿qué visualizan los que están en el exterior? Que se están encareciendo nuestros productos y que los de ellos tienen un abaratamiento relativo. Así tienes que pensar. Ahora lo voy a hacer con los precios del resto del mundo. Estoy hablando de los precios relativos del resto del mundo. ¿Qué significa que van aumentando? Que en ellos los precios con respecto a los nuestros van más rápido, o sea que la inflación de ellos es más alta. ¿Qué vamos a percibir nosotros? Que ellos están encareciendo sus productos y los nuestros se están abaratando. ¿Qué van a percibir ellos? Que sus productos se están encareciendo y que los nuestros se están abaratando. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que orienta la decisión de si comprar o no en un lugar. Si no lo entendiste, para el video razona un poco, ¿de acuerdo? Ahora sí, ahora nos vamos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo los precios relativos de México afectan a lo que el resto del mundo nos compra? O sea, las exportaciones, a lo que nos compran en un año. A ver, vamos a verlo. Imaginémonos que los precios relativos de México van aumentando y queremos saber qué pasa con lo que nos compra el resto del mundo. Van aumentando. ¿Qué significa eso? Crecen más rápido que los del resto del mundo. Nuestra inflación es más alta. Los que están afuera, ¿qué perciben? Se encarecen o se abaratan nuestros productos. Se encarecen con respecto a los de ellos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con las compras de ellos? Se van a disminuir. Las exportaciones con el resto del mundo tenderían a cambiar así, en sentido contrario. ¿Qué clase de relación hay entre nuestros precios relativos y las exportaciones? Una relación inversa, que es la que se muestra aquí con este signo. Hay una relación inversa entre nuestros precios relativos y las exportaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si se da al revés? Si nuestros precios relativos van hacia la baja, ¿eso qué quiere decir? Que nuestros precios están bajando con respecto a los de ellos, que nuestras inflaciones son menores que las de ellos. ¿Ellos qué van a percibir? Que se están abaratando nuestros productos y los de ellos encareciéndose. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con lo que ellos nos compran? O sea, con las exportaciones. Tenderían a crecer. Date cuenta que los precios relativos de México con respecto a las exportaciones están conectados a través de una relación inversa. Este te lo dejo como ejercicio. Razona con respecto a los precios del resto del mundo y qué pasa con la cantidad que deciden comprarnos. Te vas a encontrar, si razonas bien, que los precios relativos del resto del mundo con respecto a nuestras exportaciones están conectados a través de una relación proporcional. Ahora nos vamos con respecto a este concepto. Este se llama PIB del resto del mundo. Hay una idea muy importante, ¿eh? En la actualidad, en la época moderna, no hay país independiente que pueda producir aislado. Se va a quedar atrasado. Todos los países, si quieren crecer, tienen que comprar materias primas, insumos, tecnologías, máquinas al resto del mundo. Por lo tanto, cualquier país cuyo PIB vaya creciendo necesariamente necesita comprar más al resto del mundo. No se puede crecer de otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Teniendo esa idea en mente, piensa que esto representa el PIB del resto del mundo. Pero recuerda que estamos hablando de lo que ellos nos compran, nuestras exportaciones. ¿Qué va pasando si el resto del mundo, digamos Estados Unidos, su PIB está creciendo? ¿Cuánto nos va a comprar de materias primas y otras cosas? Nos tiende a comprar mayores volúmenes.
En otras palabras, ¿cómo es el PIB del resto del mundo con respecto a nuestras exportaciones? Está conectado a través de una relación proporcional. ¿Qué pasaría, como está ocurriendo en la actualidad, verdad? Si el PIB del resto del mundo se contrae, ¿qué pasa con las materias primas y otros servicios que nos compran? Nos compran menos. Por lo tanto, el PIB del resto del mundo y nuestras exportaciones están conectados a través de una relación proporcional. Debes de ser capaz de tener este razonamiento y llevarlo hasta el resultado final de la cadena lógica de la que he estado hablando. Y luego aquí aparece el tipo de cambio. Bueno, aquí dice 13 a 20, está un poco obsoleto con respecto al tiempo de nuestro país, pero piensa que pasa de 22 a 30. ¿Me puedes decir qué va a ser la comunidad externa si el tipo de cambio del dólar, digamos, que es la divisa que más empleamos con respecto al peso mexicano, ya no va a ser 23, va a ser 30? ¿Ellos qué van a percibir los extranjeros? Que por cada peso ya no van a conseguir, perdón, por cada dólar ya no van a conseguir 23 pesos, van a conseguir 30. Y entonces, ¿qué pasa con su percepción de los precios? Ellos van a percibir un abaratamiento de las cosas que se venden en México, servicios de todo tipo, materias primas. Por lo tanto, si el tipo de cambio pasa de 23 a 30, 32, ¿a qué pasan nuestras ventas al resto del mundo? Tienden a crecer, precisamente porque los extranjeros visualizan un abaratamiento de nuestros productos al conseguir mayor cantidad de pesos por cada dólar. Esa es la manera como se conecta el tipo de cambio con las exportaciones. Vienen algunos ejemplos, los voy a mencionar así rápidamente. Si te das cuenta, está el determinante y luego viene entre paréntesis, si observas ahí, la cuarta componente, se visualiza qué le pasa a las exportaciones, a las importaciones. Tú debes de saber que si las exportaciones crecen, la cuarta componente tiende a crecer, lo acabamos de decir. Si las importaciones crecen, la cuarta componente tiende a disminuir, esa relación proporcional e inversa de la que hemos hablado, ¿verdad? Eso tienes que considerarlo en este ejemplo. Voy a explicar el ejemplo número 1. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Bueno, está pasando de 22 a 30. ¿Qué perciben los extranjeros? Los extranjeros perciben que pueden conseguir muchos más pesos por cada dólar, por lo tanto perciben un abaratamiento. ¿Qué deciden ellos? Comprarnos mayores volúmenes, las exportaciones tenderían a crecer. Y los que estamos adentro, que somos los que realizamos las importaciones, la comunidad que está dentro del país, ¿qué percibimos? Ah, carambas, antes con 22 pesos comprábamos $1. Ahora necesitamos 30 pesos. ¿Eso qué significa en términos de los productos extranjeros? Percibimos un encarecimiento. No nos gusta, ¿verdad? Y entonces tendemos a comprar menos productos del resto del mundo. En otras palabras, las importaciones tenderían a crecer. Hasta aquí vamos bien. Pero ¿cuál es el resultado de estos dos efectos en la cuarta componente? Nosotros sabemos que si las exportaciones crecen, la cuarta componente también tiende a crecer. Y sabemos que si las importaciones disminuyen, la cuarta componente tiende a cambiar en sentido opuesto. Por lo tanto, el efecto de este es que la cuarta componente crece y el efecto de este es que la cuarta componente también crece. Hay un doble efecto de crecimiento para la cuarta componente. Por eso aquí está, la flecha está con doble línea, como te puedes dar cuenta. Estoy tratando de subrayar que la cuarta componente aumenta tanto por efecto de exportaciones como de importaciones. Fíjate, estamos hablando que el tipo de cambio pasó de 22 a 30. ¿Cuál es el efecto sobre la cuarta componente? Tiende a crecer. ¿A qué se debe eso? Nos compran mucho más y nosotros frenamos las importaciones de alguna manera. Y si la cuarta componente tiende a crecer, bueno, la demanda agregada, o sea, los pedidos al aparato productivo nacional de bienes nacionales finales a lo largo del año, tiende a crecer. Por lo tanto, los productores producen más. Infortunadamente, los precios crecen más rápido, la inflación aumenta. Ese es el ejemplo número 1. Vamos con el ejemplo número 2. El PIB del resto del mundo tiene una contracción. Haz de cuenta la situación actual, ¿no? ¿Qué pasa con lo que ellos nos van a comprar? Porque ellos siempre tienen que comprarle al resto del mundo cuando crecen. Tienden a comprarnos más, pero si se contrae, tienden a comprarnos menos, obviamente. No tenemos información sobre qué va a pasar con lo que nosotros les vamos a comprar y esa es la razón por la que no ponemos aquí nada. Muy bien.
Pero si las exportaciones tienden a contraerse porque el PIB del resto del mundo se contrae, la cuarta componente tiende a contraerse. Por lo tanto, ¿a qué tiende la demanda agregada? A contraerse. ¿Y qué significa eso? Los productores producen menos. ¿Qué está pasando cuando el resto del mundo contrae su actividad económica? La nuestra también se contrae. Y no es culpa de ningún político, sino así funciona el sistema económico de mercado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con el ejemplo número 3. ¿Qué está pasando? Precios relativos de México están creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Nuestros precios van más rápido con respecto al resto del mundo. Es decir, nuestra inflación es más grande. ¿Qué es lo que van a hacer los extranjeros? Perciben un encarecimiento de nuestros productos, tienden a comprarnos menos. Y si nuestros precios van más rápido, nosotros ¿qué percibimos? Igual también percibimos, los que estamos adentro percibimos que nuestros productos se están encareciendo. Y en contraparte percibimos que en el extranjero se están abaratando. Por lo tanto, ¿a qué tendemos en las importaciones? A aumentarlas. ¿Qué pasa cuando nuestros precios van más rápido que en el resto del mundo? Tendemos a vender menos y tendemos a comprar más en el resto del mundo porque en el resto del mundo tiende a estar más barato. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el efecto sobre la cuarta componente? La cuarta componente tiende a disminuir en este sentido y en sentido contrario a este, es decir, a disminuir. Por lo tanto, hay una doble tendencia a disminuir. Si nuestros precios van más rápido, la cuarta componente tiende a contraerse. Por lo tanto, los pedidos al aparato productivo nacional tienden a contraerse, la economía tiende a contraerse. Esa es la razón por la cual los precios no deben de crecer demasiado rápido con respecto al resto del mundo. Nuestra economía tiende a tener un freno, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay un error. Este signo que está aquí es un signo que no debe de ir. Vamos al ejemplo número 4. ¿Qué pasaría? Esto históricamente no ha ocurrido, pero ¿qué pasaría si los precios relativos de México, ¿verdad? Con respecto al resto del mundo van para abajo. En otras palabras, nuestros precios van creciendo más despacio que los precios de ellos. Es decir, nuestra inflación es menor que la de ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? Los extranjeros van a visualizar que nuestros productos se están abaratando, nos van a comprar más. ¿Y nosotros qué percibimos? Que nuestros productos se están abaratando con respecto al extranjero. No vamos a comprar en el extranjero. Nuestras importaciones tenderían a contraerse. ¿Cuál es el efecto en la cuarta componente? En este sentido y en sentido contrario a esto. Es decir, hay una doble tendencia a crecer. Por lo tanto, la demanda agregada tendería a crecer y el PIB tendería a crecer. Miren esto. Si nuestra inflación fuese menor que el resto del mundo, nuestro PIB tendería a crecer. No tendría ese freno del que hablamos en el ejemplo número 3. Ahora estamos hablando ya no de las exportaciones, estamos hablando de las importaciones. Los conceptos se parecen, ¿de acuerdo? Esto significa precios relativos de México, ¿verdad? Con respecto al resto del mundo, precios del resto del mundo con respecto a México. Este es el PIB de México, tipo de cambio de la divisa nuestra. Estamos aplicando el análisis para nuestro caso, ¿verdad? En realidad esto ya se ha explicado. ¿Cuál es la variable que tenemos en mente? Esta. ¿Cuáles son nuestras variables independientes? Estas. ¿Qué queremos saber? Si estos conceptos o factores o determinantes afectan a las importaciones a través de una relación proporcional o una relación inversa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a analizar rápidamente lo de los precios de México. Si los precios relativos de México van aumentando, ¿eso qué significa? Significa que nuestros productos se están encareciendo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nuestros productos se van encareciendo? Dejamos de comprarlos y tendemos a comprarlos del resto del mundo. Si te das cuenta, la relación entre nuestras importaciones y los precios relativos de México es una relación proporcional. Y luego, recordarás que hemos dicho que si un país quiere que su PIB crezca, tiene necesariamente que comprarle más al resto del mundo. Materias primas, equipos, tecnologías, entrenamiento, ¿verdad? Por lo tanto, si el PIB de México va creciendo, necesariamente requiere comprarle más al resto del mundo. Las importaciones tienen que crecer. O al revés, si el PIB de México se va hacia abajo, tiene una contracción, obviamente tenemos la necesidad de comprar menos. ¿Qué clase de conexión hay entre el PIB de México y las importaciones? Es una relación de tipo proporcional. Y luego el tipo de cambio debe ser un razonamiento que ya entiendas fácil.
¿verdad? Si el tipo de cambio en lugar de ser 13 es 20 o si en lugar de ser 22 es 30, para una situación, digamos, más actualizada. ¿Qué pasa con nosotros si un dólar ya no vale 22? Si de pronto vale en la siguiente semana vale 32. No, pues no nos gusta. Tipo de cambio ha aumentado, nuestras importaciones tenderían a contraerse. El tipo de cambio afecta a las importaciones a través de una relación inversa. Esto es lo que tienes que decir. Son el listado de los elementos o factores que afectan a las importaciones, el listado más importante. No es exhaustivo. Aquí tienen los ejemplos. Ah, ya no me voy a tardar tanto, en realidad se explicaron de cierta manera en las explicaciones anteriores. Solamente voy a poner el caso de este que está, el número 2, este lo revisas tú. El ejemplo número 2 se trata del caso en el que el PIB mexicano está creciendo. No sabemos qué pasa con las exportaciones porque las exportaciones no dependen de que el PIB de mexicano crezca, dependen de que los extranjeros desean comprarnos. Así es que este lo dejamos sin contestar. Si el PIB mexicano crece, para que crezca obviamente necesitamos comprar más al resto del mundo. Por lo tanto, desde este punto de vista, la cuarta componente tendería a contraerse y este sería el efecto en la economía. Y aquí estamos viendo cuál sería el efecto si el PIB tiende a contraerse. Si el PIB tiende a contraerse, desde el punto de vista de las importaciones tenderían a contraerse, la cuarta componente tendería a crecer y el PIB tendería a crecer. Esto es lo que puedo comentarles sobre la cadena lógica de causas-efectos, considerando estos determinantes de las importaciones. Y ahora llegamos ya a la parte final de los factores o determinantes que afectan a la demanda agregada. Hemos analizado las 4 rutas a través de las 4 componentes, hemos desarrollado la lógica y ahora estamos en la parte de la oferta agregada que es verdaderamente importante. Fíjate que la oferta agregada, que es el volumen de bienes finales nacionales que presentan los productores nacionales a lo largo de un año, se puede contraer, pero también puede aumentar. A veces, una cosa muy importante para producir un factor productivo importante, como podría ser la gasolina o un factor natural que se usa mucho en la economía de ese país, puede ser que se encarezca. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los factores productivos se encarecen? Las empresas tienen recursos limitados, tienden a producir menos. En otras palabras, se puede dar una contracción por el hecho de que los costos de la producción aumentan porque algún factor productivo aumentó, algún factor productivo importante a nivel de economía. ¿De acuerdo? También puede ser que haya una contracción porque hubo una destrucción del aparato productivo. Y te puedes imaginar pues una serie de respuestas de cómo se puede destruir la planta productiva de un país en una acción de violencia o de guerra podría ocurrir, ¿entiendes? Um, lo más deseable es que la oferta agregada se desplace hacia la derecha. También podría ocurrir porque los factores productivos se abaratan, ¿verdad? Si las gasolinas bajan de precio, la OA tiende a moverse hacia la derecha porque las empresas tienden a tener más recursos para producir mayores volúmenes, no se gastan tanto en transporte. Pero nos interesan fundamentalmente las acciones intencionales de los gobiernos. Bueno, tenemos el ejemplo de las economías asiáticas, que intencionalmente sus gobiernos, que son gobiernos de un Estado fuerte, como es el ejemplo de los chinos, han logrado que la OA se mueva hacia la derecha suficientemente rápido. ¿Y eso qué ha permitido? El mismo gráfico lo visualiza. El PIB asociado a este punto, pasa el tiempo, los años, es un PIB mucho mayor. ¿Y qué pasa con los estantes de los productos en los sistemas de distribución? Si hay más producto, los estantes están más llenos. Si te das cuenta, los precios no tienden a crecer, la inflación tiende a verse disminuida. Esto es contrario a lo que encontramos en la política monetaria y fiscal. ¿Que se puede lograr que la demanda agregada se muestre a la derecha? Sí, puedes aumentar la producción de la economía, pero a expensas de una inflación mayor. Aquí no hay tal. Si logras que la oferta agregada crezca, se logra mayor producción y la inflación de alguna manera tiende a disminuir. Pues es, ¿qué diríamos? Una belleza muy difícil de lograr. Los países asiáticos lo han logrado, América Latina no lo ha logrado, México obviamente está en ese caso. ¿Cuál es la razón? ¿Falta de inteligencia? No.
es por cuestiones de interés político. Hay poderes establecidos tanto en los países como en los centros de poder, particularmente en los Estados Unidos, donde conviene que los países no se desarrollen tanto, que no sean competidores. El poder de los Estados Unidos y de Europa prefiere que los países seamos clientes de sus productos, no que seamos competidores. Bueno, pero para eso están los ciudadanos de los países que deben decidir que sus gobiernos deben hacer las cosas de manera diferente. Entonces, la oferta agregada sí se puede aumentar a través de políticas específicas de parte de los estados, pero para eso requieres un estado fuerte, ¿verdad? Donde los estados sean capaces de decidir cuestiones que van incluso contra los intereses de los poderes más importantes en el mundo, pensando exclusivamente en cómo se debe desarrollar tu propio país, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar entonces de algunos de los acciones que podría desarrollar estos gobiernos. Obviamente se requiere una política tecnológica, ¿verdad? Los chinos, no entramos en detalle, pero han sido capaces de eso, ¿verdad? Sus universidades no solo educan, sino preparan para la investigación. Y la investigación no queda en puros papeles, tiene que ser investigación que llegue a los procesos y a los productos, a la innovación. Y todos entienden que los chinos han logrado un gran éxito en todo eso. Se debe a que el Estado tiene una estrategia bien definida en términos de producción tecnológica, ¿verdad? De desarrollo de las industrias y obviamente desarrollo educativo. La educación es la base para el desarrollo de la investigación y esta es la base para el desarrollo de las tecnologías. Y las tecnologías son la base para el desarrollo de la productividad de los procesos. Si mantienes la tecnología que te venden los extranjeros, pues no vas a pasar de eso. Pero si eres capaz de desarrollar tecnología para mejorar los procesos con tecnologías innovadas o innovadoras, pues obviamente vas a ser capaz de producir muchos mayores volúmenes con la misma cantidad de trabajadores. Tu productividad va a crecer y tus volúmenes de oferta van a crecer. Y a nivel macro, la oferta agregada se va a mover hacia la derecha. Todo esto cuenta mucho, ¿verdad? Y bueno, aquí está lo del hecho de que los recursos naturales o los factores productivos cuentan mucho. Si algún recurso natural, como son, por ejemplo, el petróleo, digamos, se aumenta de precios, obviamente eso hace que los costos de la producción aumenten. Todas las empresas tienen una limitante de recursos. Si los costos de producción aumentan porque los factores productivos son más caros, se tiende a producir menos volúmenes, la oferta agregada se contrae. ¿Cuál es el efecto si la oferta agregada se contrae? La gráfica se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? El PIB tiende a contraerse y los precios tienden a aumentar en esa condición. Si no te queda claro, para el video y mira los gráficos. Y aquí tenemos cómo la educación universitaria es verdaderamente importante, ¿verdad? Siempre y cuando la orientes a la investigación y a la innovación y al desarrollo tecnológico. Si es capaz de llegar a las empresas, a la planta productiva, ¿verdad? Entonces, la planta productiva no solo va a generar nuevos productos, va a modificar sus procesos de producción, su productividad va a crecer. Eso va a hacer que se produzca mayor número de unidades, mayor cantidad de computadoras, mayor cantidad de televisores, lo que tengas en la mente, ¿verdad? Como eres capaz de producir mucho más volumen, obviamente los costos por unidad tienden a disminuir, ¿verdad? Muy bien, esto ya lo dijimos, es una especie de repetición. La tecnología de los procesos, ¿verdad? Se puede mejorar si lo tienes como una meta de tu política industrial, de tu política educativa tecnológica, ¿verdad? Y hay situaciones especiales que también pueden afectar la oferta agregada. Ustedes y yo estamos viviendo una situación especial. Puede haber situaciones especiales de diversos tipos. Podría haber un exceso de lluvias en un país que es particularmente agrícola, ¿verdad? Y afectaría la oferta agregada. Y un virus que paraliza la actividad económica y el trabajo en las universidades. No, pues sí, afecta la oferta agregada. Hace que se mueva hacia la izquierda, ¿o no? El PIB tiende a contraerse. Y en cierta manera los precios tienden a crecer, ¿verdad? Según dice el gráfico que estamos estudiando. Como se pueden dar cuenta,
hemos concluido el análisis de todos los determinantes, tanto de la demanda agregada como de la oferta agregada. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos estudiado el dinamismo de la economía. La demanda agregada y la oferta agregada son perpetuamente cambiantes. Y eso se debe a que la demanda agregada y la oferta agregada de alguna manera se asocia con las decisiones de compra y de producción. Y las decisiones de compra y producción se van afectadas por las condiciones o factores determinantes que hemos estado mencionando. También hay un par de entes a nivel de país que afecta la manera como se desempeña la economía. Son las acciones intencionales de los gobiernos y del Banco Central. Estuvimos estudiando particularmente que el Banco Central y el gobierno pueden afectar la demanda agregada y por lo tanto influir en la economía. Hay dos grandes objetivos cuando aplicas esa clase de políticas sobre la demanda agregada. Lograr crecimiento, hay un costo, mayor inflación. También puede ser que estés asustado como Banco Central o como gobierno y creas que la inflación es muy alta. Lo que haces es tratar de pararla, haciendo que los que gasten, gasten menos. Haces lo necesario para que la demanda agregada tenga una contracción. Sí, logras el objetivo, que es un poco controlar la inflación, pero a expensas el costo es muy alto, contracción económica, ¿verdad? Hay otra política obviamente importante, que es la política asociada a la oferta agregada. América Latina está rezagada, México está rezagado, los asiáticos nos están poniendo el ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Los ciclos económicos es el hecho de que las economías constantemente y sin parar están teniendo expansiones, luego contracciones. Los gobiernos tratan de influir para minorar los efectos. Cuando estamos hablando que los gobiernos aplican una política fiscal o fiscal expansiva o el Banco Central monetaria expansiva, están tratando de lograr una expansión, pero luego va a venir una contracción. Después va a venir una expansión. Esos son los ciclos económicos. Los gobiernos tratan de aplicar políticas, particularmente la política fiscal y monetaria, para tratar de minorar el efecto pernicioso de los ciclos económicos. Esto es lo que puedo decirles sobre esta subsección número 2. Les agradezco mucho su atención.